Gracias, Señor. Gracias, Dios, por tu fidelidad, porque tú eres grande, Dios. Gracias, Señor. El esplendor del Rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad de Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo es. Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo es. Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Gracias, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres grande, porque tú eres bueno. Nuestro Dios es grande, Él es bueno, Él es muy grande, todopoderoso. Él no tarda sus promesas. Dígale, cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande
Gracias, Señor, porque tú eres grande. Hola, Dios te bendiga, te habla el pastor Jonathan Labrador, pastor de esta comunidad cristiana, Los Cocuyos. De nuevo a través de este medio, y hoy traigo la exposición de las Escrituras, pero antes quiero tener una palabra de oración. Bendito Dios, te pido que nos bendigas a través de la exposición de las Sagradas Escrituras. Te pido que tu Espíritu Santo nos ayude a aplicar esta palabra en nuestras vidas para que sea de beneficio, que nuestras mentes olvidadizas puedan ser disciplinadas y puedan ser aleccionadas con este mensaje fresco, mensaje de salvación, mensaje de ayuda para nuestras vidas, mensaje que llegue a nuestros corazones profundamente, un mensaje que sea oportuno para este tiempo. Padre, te lo pido en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén y amén. Te bendigo profundamente y cuánto anhelo que vengan tiempos en donde podamos reunirnos nuevamente en nuestras respectivas iglesias locales, mientras podamos ser bendecidos a través de este medio. El título del mensaje este día, el Dios que sí responde, y estaré sobre un evento que marcó la vida del pueblo de Israel, que hasta hoy todavía tenemos memoria de ese evento. Es un evento maravilloso. Domingos atrás traje un mensaje sobre el evento en el Mar Rojo, donde Dios abrió milagrosamente a través de un portento sin igual y sin comparación. Un evento tremendamente trascendental para el pueblo de Israel. Aún tienen memoria de ese evento en este tiempo. El evento sobre el cual estaré exponiendo las Escrituras en esta oportunidad es un evento que tampoco tiene comparación, es un evento que nos hará reflexionar. Le pido al Señor y le he pedido al Señor tiempo antes de la exposición que pueda hablar a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Y quiero hacer una muy pequeña introducción al mensaje. La idea que tengas de Dios, la cosmovisión que tienes de Dios, va a marcar la visión que tienes de la vida actualmente. La idea que tengas del Dios en tu vida marca trascendentalmente la idea que tienes de la vida, cómo ves la vida actualmente. Te voy a poner un ejemplo. Si tú crees que Dios es como el genio de la botella que nos venden en Hollywood, si tú crees que Dios es Santa Claus o Papá Noel o el viejito Pascuero o el niño Jesús, o cuántos personajes nos han vendido en las series y en la televisión y en el cable, en la televisión por suscripción o por la internet. Si tú crees que Dios es así, vas a vivir continuamente teniendo autocompasión. Por el contrario, si crees en un Dios, si tu visión de Dios es el Dios que gobierna el universo, entonces o en las buenas o en las malas vivirás gozoso continuamente. Si tu fe está puesta en el Dios de lo imposible, vivirás continuamente de gozo en gozo y de regocijo en regocijo. Por eso te digo que va a depender de la visión que tengas de Dios, la cosmovisión de tu vida. Estaré sobre unos versículos, los que he escogido para hoy, en este mensaje que narra uno de los momentos más importantes para el pueblo de Israel. El pueblo está pasando por una esclavitud de 400 años. El pueblo está pasando por un sometimiento muy rudo a través de una nación que es la primera nación en el mundo conocido, una nación opulenta, una nación grandiosa, pues Dios había agendado dentro de su soberanía y en su providencia que el pueblo pasase 400 años. Sin embargo,
Mientras más aflicción pasa el pueblo, al parecer nos acordamos más de Dios. Pareciera ser que la tribulación, pareciera ser que los momentos de dificultad, pareciera ser que a medida que la aflicción y la incomodidad y los momentos difíciles van ganando terreno en la vida de un hijo de Dios, nuestra mente va acordándose del mismo Dios. Entonces puedo concluir ya desde este mismo momento que la disciplina es beneficiosa para la vida de un hijo de Dios. Parece ser que la tribulación y los momentos difíciles ayudan a la mente olvidadiza de los hijos de Dios. Dios se acordó de su pacto, dirá la Escritura. Eso es lo que vamos a leer en el Éxodo. Estaré sobre Éxodo capítulo 2, versos 23 al 25. Te voy a pedir que lo busques inmediatamente. Estaré sobre 4 puntos. Examinaremos los hechos que están aconteciendo. Examinaremos el contexto que está sucediendo en esta oportunidad. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Israel en este momento histórico tan importante que está viviendo el pueblo? Estaremos viendo lo que Dios hizo. Al final estaremos hablando un poco acerca de la aplicación de este mensaje. ¿Qué toca hacer a ti y a mí a través de este mensaje? Quiero que leamos en conjunto el texto en Éxodo capítulo 2, versos 23 al 25. Mucho tiempo después, murió el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Escucha bien, sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios, quien al oír sus quejas se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Fue así como Dios se fijó en los israelitas, y termina diciendo el verso 25, y los tomó en cuenta. Quiero pasearme sobre 4 aspectos. El primer aspecto, que vamos a estar también en el capítulo anterior de Éxodo, en el capítulo 1, quiero que veamos un poco lo que está sucediendo, lo que está aconteciendo. Estaremos viendo todo lo que está sucediendo alrededor del momento en que va a acontecer algo trágico para la nación. Están sucediendo la muerte del viejo Jacob. Está muriendo el viejo Jacob, el viejo que fue un hombre importante. En Egipto se está haciendo el sepelio de Jacob. 70 días duró el sepelio, 72 días duraba el sepelio de un dignatario egipcio. 70 días duró el sepelio de Jacob. ¿Qué hombre tan importante llegó a ser Jacob para la nación de Egipto? Todo Egipto lloró al viejo Jacob, pues está muriendo. Está muriendo su hijo José. Los hermanos de José, los hijos de Jacob, tuvieron garantizado el perdón sobre todo lo que habían hecho sobre José. Eso lo relata Génesis capítulo 50. Muere el faraón para quien José estaba sirviendo durante tanto tiempo. Ese hombre muere también. Los hermanos de José ya parece que no tienen garantía, no tienen una condición de protección, no tienen estabilidad en la nación egipcia. Ha muerto José, ha muerto su papá y ha muerto el faraón. Estamos frente a la puerta de un acontecimiento nefasto para el pueblo de Israel. Yo no puedo imaginarme eso en este momento, pero allí me hago una pregunta: ¿qué pasó durante todo este tiempo? Bueno, quiero llevarte al capítulo 1 en Éxodo, versos 5 al 7, para que podamos tener un panorama mucho más claro. En total, los descendientes de Jacob eran 70. José ya estaba en Egipto. Murieron José y sus hermanos y toda aquella generación. Verso 7. Sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos y a tal grado se multiplicaron que fueron haciéndose más y más poderosos. Termina diciendo el verso 7, qué enfática es la palabra y la revelación del Señor. El país se fue llenando de ellos. Mis amados, 70 personas entraron en Egipto.
muere Jacob, muere José. Y cuando ellos abandonan Egipto hacia tierra prometida, eran 600,000 hombres de batalla, de guerra. Y los estudiosos, los historiadores, llegan a decir que aproximadamente la cantidad del pueblo de Israel llegaban hasta ser 2,5 millones de personas. De 70 personas, 400 años de esclavitud llegaron a ser 2,5 millones. Yo saco unas primeras conclusiones. Parece ser que en medio de las circunstancias más difíciles, el pueblo de Dios crece en número. Parece ser que en las situaciones más complejas, el pueblo de Dios crece y se multiplica y es próspero. Pero recuerda, estaban bajo esclavitud, estaban bajo servidumbre, pero algo muy fuerte va a acontecer. Hasta ahora todo está bien, pero presta atención. Verso número 8 del capítulo 1 de Éxodo. Pero llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José. Ya tenemos en puerta el desenlace de un acontecimiento que no tiene comparación. Un acontecimiento terrible, nefasto para la nación. Ha muerto el faraón que conocía a José. ¿Te acuerdas? El José que había estado al frente de la administración de toda la nación, segundo al mando, el hombre a quien el faraón había dado toda su confianza durante 7 años de abundancia. José había administrado con tanta sabiduría todos los recursos de la nación. El Señor, a través de una visión, también dice que vienen 7 años de vacas flacas, de escasez, de una paupérrima condición económica en la nación. José es usado por Dios para garantizar el bienestar en toda la nación. Bueno, ese hombre ha muerto. Ha muerto el faraón que conocía a José y que conocía a toda la descendencia. Los nuevos gobernantes de Egipto no conocen todo lo que Dios había hecho a favor de su nación. Y empieza el pueblo a ver a Israel, el pueblo egipcio, empieza a ver a la nación de Dios, al pueblo de Dios, como una gran amenaza. Pero ahora te voy a llevar al desenlace en el verso 9 al 14. Todo esto es contexto sobre el cual se está viendo el evento que va ahora a suceder. Verso 9 al 14. Y le dijo a su pueblo: cuidado con los israelitas, que son ya más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. De lo contrario, seguirán aumentando. Y si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. Fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas. Les impusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, no pierdas de perspectiva el verso 12. Mientras más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían, de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. ¿Te puedes imaginar esto? Verso 13. Por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. Les amargaban la vida obligándolos a hacer mezclas, ladrillos y todas las labores del campo. En todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. El pueblo empieza a verse como una amenaza. Cuando el Hijo de Dios es tratado por su Dios, es disciplinado por Dios, velo en este momento, el resto de las naciones empiezan a vernos como una amenaza. Por eso el pueblo de Dios es perseguido. Por eso una gran persecución para todo el pueblo. Pero el pueblo de Dios, mientras más perseguido ha sido, lo hemos dicho en mensajes anteriores, más santificado, más consagrado y más crecimiento está experimentando. El pueblo de Dios está a las puertas del experimento de un gran sufrimiento, de un profundo sufrimiento. Pero entonces veamos qué es lo que el pueblo de Dios hace. Quiero recordarte, no hay Biblia escrita, no hay registros bíblicos. Moisés, que es a quien Dios usa en su adultez para escribir el Pentateuco, del Génesis
Deuteronomio, Éxodo, Levítico, Número, el Pentateuco no está escrito. Moisés está naciendo. Incluso, mi amado, a Moisés hay que rescatarle su vida porque corre peligro. El pueblo de Dios no tiene palabra escrita, pero sí tiene la tradición oral de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tienen en su mente que sus padres adoraban a un Dios vivo. Y yo hoy tengo presente a ese mismo Dios vivo que está a favor de los suyos. La palabra dice en Hebreo 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Y Habacuc, el profeta, nos los dice muy claramente: el justo por la fe vivirá. El pueblo de Dios está abrazando la fe en ese Dios que habían escuchado. Este pueblo había estado por 400 años en servidumbre. Pero quiero leerte lo que dice el verso 23, capítulo 2. Mucho tiempo después muere el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos. Escucha bien, seguían lamentando su condición de esclavos. Yo no sé si te estás lamentando en este tiempo el estado en el que nos encontramos a nivel general, a nivel mundial, a nivel global, a nivel local, a nivel nacional. Yo no sé si te estás lamentando, pues se parecerá mucho al estado que estaba experimentando el pueblo de Israel en este texto. Y clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios. No hay registro, como te dije, de palabra a la cual ellos podían ir. No habían profetas hablando de parte de Dios, pero sí habían escuchado de sus antepasados. Sí habían escuchado esas tradiciones orales que se pasan de año en año. Mi abuela me habló del Señor Jesús, fundador en el Evangelio en algunas iglesias. Mi abuela Mercedes me predicó del Evangelio. Desde pequeño yo crecí en el Evangelio, pues ellos tuvieron a alguien que escuchara de la palabra. Quizás tú también has tenido la oportunidad de escuchar de la palabra. Ese mismo Dios es el Dios que acude a nuestro llamado. Quiero llevarte al Salmo 34:17. Los justos claman y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. El pueblo de Israel no se quedó en el primer escalón. El pueblo de Israel, dice la palabra, que gimió. La palabra que se está utilizando ahí es queja. Y nosotros continuamente nos estamos quejando hoy. Sí, mi amado, en prédicas y mensajes anteriores lo he dicho. Cada vez que te quejas, estás profiriendo una bofetada en contra de Dios. No te quedes en ese primer escalón, en ese primer escalón. Es necesario pasar al segundo. Cuando te quejas, lo haces individualmente. Cuando te quejas, cuando te amargas, cuando te lamentas, lo haces desde lo profundo de tu individualidad. Pero cuando empiezas a clamar, tomas en cuenta a tu familia, tomas en cuenta a tu iglesia local, a la gente que vive alrededor tuyo, a tus vecinos, y empiezas a levantar una voz de clamor a Dios. Ojalá esos clamores se estén levantando hoy en nuestros hogares, en nuestras iglesias, en nuestras comunidades y en toda la nación. Que Dios escuche una sola voz de clamor. Bueno, la palabra dice en este verso 23 que ellos se lamentaban de su condición de esclavos y clamaban a Dios pidiendo ayuda. Pero escúchame, el Dios de Israel en ese momento es el mismo Dios hoy. Y es un Dios que no es indiferente al gemido y al clamor de sus hijos. Ese mismo Dios está escuchando y está viendo lo que a sus hijos les está aconteciendo. Y debes tener la plena seguridad que Dios está actuando. Ese Dios que no es indiferente y que no está inerte a lo que está sucediendo, sigue obrando en silencio, mi amado, pero Dios sigue obrando. Pero quiero hablarte de lo que Dios hizo. Ya hemos visto lo que el pueblo de Israel hizo. Ahora quiero hablarte de lo que Dios hizo. Verso 24 y verso 25. 24. ¿Quién al oír sus quejas se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob? Fue así como Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta. ¿Te acuerdas, Abraham? En Génesis
Capítulo 15, versos 13 y 14, está el pacto que Dios había hecho con Abraham. Y Dios, quien es un Dios que cumple, es un Dios que valida y da garantía a su palabra, es un Dios que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, se acordó de su promesa. Dios no es un Dios que olvida. Dios no es un hombre que olvida sus compromisos y sus pactos. Ese mismo Dios, en Génesis capítulo 15, versos 13 y 14 dice: el Señor le dijo: debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra ajena, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. ¡Aleluya! Tú, en cambio, te reunirás en paz con tus antepasados y te enterrará cuando ya seas muy anciano. Mi amado, lo que Dios promete lo cumple. Dios no llega tarde a cumplir sus promesas. Lo que Dios ha cumplido, lo que Dios ha prometido a esta nación en Venezuela, lo va a cumplir. Isaías 49, 14 al 16. Pero Sión dijo: el Señor me ha olvidado, el Señor se ha olvidado de mí. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Grabada te llevo en las palmas de mis manos, dice el Señor. Tus muros siempre los tendré presente. Mi amado, Dios tuvo en cuenta al pueblo de Israel, y cuando dice que los tuvo en cuenta fue que los reconoció y se acercó a ellos y escuchó su clamor. Quiero llevarte al capítulo 3, versos 7 y 8. Ya estoy cerrando el mensaje, un mensaje que es aleccionador para nuestras vidas. Pero el Señor siguió diciendo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Aleluya. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Todo lo que Dios ha prometido en la antigüedad, quizás tú lo puedes perder en tu memoria. Hoy no te acuerdas, pero Dios lo tiene presente. Y quiero hablar ahora al final de la aplicación para nuestras vidas. Quiero decirte algunas cosas. Primero, Dios escucha tu queja y Dios escucha tu clamor. Dios recuerda cada promesa que nos ha hecho como venezolanos, como nación, en donde quiera que te encuentras, a ti que ves en Ecuador, Colombia, en Perú, en Argentina, en Chile, en El Salvador, en México, en Estados Unidos, en España, desde donde quiera que se esté viendo este mensaje. Recuerda, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios ha prometido lo cumplirá efectivamente, y Él nos eligió como sus hijos y obrará a favor, escucha bien, siempre para la gloria de su nombre. Tal como el pueblo de Israel recordó a su Dios, del que había escuchado hablar años antes, en momentos de aflicción, te quiero recomendar que en el momento que estamos viviendo, a nivel nacional y a nivel mundial, recuérdate del Dios que has escuchado en la antigüedad. Quiero que te recuerdes del Dios verdadero, del Dios que cumple sus promesas, del Dios que tiene los océanos en la palma de su mano. Quiero que te recuerdes del Dios que ha creado todas las cosas. No quiero que tengas la visión del Dios que suple tus caprichos. Es el Dios que da para abastecer todas nuestras necesidades. Ese Dios sí responde. Ese Dios sí escucha el clamor de sus hijos. Quiero tener una palabra de oración al final. Padre amado, bendito sea tu nombre en medio de nuestras aflicciones, angustias y preocupaciones. Trae a nuestra mente toda palabra que haya sido sembrada en nuestro corazón respecto a tu naturaleza y a tu carácter. Creo en un Dios que es fiel. Creo en un Dios que es poderoso, el Elohim
todopoderoso. Creo en el Dios a quien yo clamo a voz en cuello. Y como dice el salmista, desde su santo monte, Él responde. Es un Dios que no tarda. A ti clamo en medio de nuestras angustias, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Amén y amén. Espero que la exposición de este mensaje haya sido de bendición para tu vida abundantemente. Nos vemos en una próxima oportunidad.